la charla anterior, la misma pregunta de siempre. De la charla anterior, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que quieran repetir? ¿O más o menos se entendió? Yo falté, pero me comunicaron que las diapositivas que vio y que estuvieron hablando del tema de Pepsi. Y tal. Bien. Cualquier duda, cuando repases, si tenés, tenés el correo y si no, lo vemos en la próxima, no hay problema. No, bien de bien, porque aparte cuando mencionaban lo de Pepsi y eso, yo como que tenía medio claro porque había visto un par de cosas ahí hace años y estaba como que se me hizo más fácil, ¿no? Digo, llegar al donde están ahora. Perfecto. Bueno, muy bien. Lo último que hemos estado hablando, la charla anterior, después que vimos un poco la realidad, como las empresas, algunas muy grandes, por ahí le están errando al diagnóstico, no hacen una lectura adecuada del contexto donde están compitiendo, y eso da, entre otras cosas, como resultado muchas veces que las medidas o respuestas que ofrecen al mercado no sean las más adecuadas desde el punto de vista del resultado. Y tibiamente nos empezamos a meter en los aspectos que tienen que ver con cómo pensamos, cómo percibimos, cómo tomamos decisiones y posteriormente, de alguna manera, cómo eso se manifiesta, ¿no? Empezamos a ver un poquito aspectos básicos de cómo funciona el cerebro, vimos algunos preconceptos o paradigmas que muchas veces hemos hecho eco y repetimos y que, bueno, hoy las neurociencias, con todo ese trabajo de investigación que están haciendo, nos están demostrando y que las cosas pasan por otro lado, ¿no? Y en esto de la información que está surgiendo sistemáticamente en este aspecto, ahí en la diapo aparece un dato, ¿no? Y que para lo que estamos hablando, vaya si es importante, ¿no? Estamos viendo estrategia, cómo ser más competitivos en el mercado, y recordemos algo básico, ¿no? Primer día de clase decíamos, ¿por qué y para qué estrategia? Y porque quiero de alguna forma conseguir clientes y venderle más a mis clientes que a mis competidores. Todo termina ahí. Para eso es que trabajamos. Y acá aparece este dato. Nos dice que el 85% de nuestros procesos de decisión no son conscientes. 85%. Eso es muchísimo. De alguna manera, esto, y en algunos casos, algunos de ustedes pueden decir, bueno, pará, pero yo cuando tomo una decisión de compra soy totalmente racional. Yo analizo, pienso, comparo, decido, etcétera, ¿no? Obviamente, hago paréntesis, cuando hablamos de este porcentaje, nos estamos refiriendo a un mercado B2C, ¿no? Donde apuntamos a un consumidor. No sería esto aplicable al mercado B2B, donde empresas le venden a empresas, y el comprador empresarial tiene un comportamiento significativamente diferente, ¿no? 85%, aparentemente, de nuestros procesos entonces de decisión no serían conscientes. Esto, matemática básica, nos deja un 15% para la razón, ¿no? Ahora, cuando vemos estos números y tratando de ver si esto realmente se cumple o no se cumple, una de las primeras constataciones que podemos hacer es chequear ahí afuera. Y yo le preguntaba, ¿no?, al otro grupo, piensen en las promociones que ustedes han visto, leído, les han llegado en los últimos tiempos. Las que quieran, del rubro que quieran, productos, servicios, etc. No importa, el que quieran ustedes. ¿A qué apuntan normalmente esas promociones? Todos a descuentos de plata, de dinero. Sí, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Imágenes del producto. Sí, pero ¿para qué te transmiten? La promoción, ¿qué te ofrece para ver si vos te movés, en definitiva? Que cautive el producto, o sea, que pueda hacer algo que me interese, que cumpla con mis expectativas, en base a lo que yo busco de un producto, dependiendo cuál sea, que me atraiga, que diga, quiero comprar este producto. Está bien lo que decís, pero acordate de esto.
Eso que estás mencionando vos tiene mucho más que ver, por ejemplo, con las campañas de publicidad, donde te prestan el producto. Acá estamos hablando de una promoción, ¿está bien? Promoción, por definición, es algo de duración más corta y que te ofrece algo para que vos te movilices de forma rápida. Supuestamente, esto es un complemento de la campaña publicitaria. La compañía profe, decía, bueno, descuentos por cantidad, porque siempre, bien, digamos, descuentos por viene cantidad, relacionado. correcto. Y Bien, con respecto a correcto. publicidad, me puedo acordar, por ejemplo, del macromercado, cuanto más llevas, menos pagás, por dar un ejemplo. Esa es la publicidad. En ese caso el claim, correcto. Pero un descuento, ¿no? Está bien. Y ese descuento a su vez lo puedo meter en distintos tipos de propuestas, ¿no? Lleva 3 unidades y paga 2, la segunda unidad al 50%, etcétera. O como decía la compañera, te hago un descuento. Bueno, hasta el fin de semana, hasta agotar stock, sale off, 40% de descuento. Está bien, ahí tenemos. ¿Y qué otra cosa me prometen las promociones? Está bien, eso es correctísimo. ¿Qué otra cosa me prometen? ¿Cómo me mueven? Además de eso. ¿Alguna otra idea? No, a mí se me ocurrió a mí se me ocurrió, a ver, voy a repetir la pregunta porque tenía algo en mente, pero quizás no tenga nada que ver. No, sí, yo les preguntaba, y todo esto tiene que ver con lo que estábamos viendo acá, de este 85 y del 15. En las promociones últimas que ustedes han leído, visto, recibido, ¿qué nos prometen, qué nos ofrecen esas promociones con la finalidad de que yo me movilice como comprador? Hablamos de descuento, hablamos de una rebaja en el producto. Y yo preguntaba, ¿alguna otra variedad de promoción se acuerdan o recuerdan? En realidad, si se fijan, van a estar todas por ahí. No hay mucho más. Terminamos en el mismo lugar. Ahora, cuando yo te digo aprovechar el 30% de descuento hasta tal fecha o hasta liquidar stock, comprá 2 unidades y la segunda pagar el 50%. Comprá 3 unidades y pagá 2, o la versión que se te ocurra. Ese tipo de acciones, que son las que estamos viendo pasan, ¿están dirigidas acá o están dirigidas acá? ¿Dónde las manejamos? ¿Dónde las procesamos? El 85. ¿Sí? ¿Vos Para pensás mí que no. te movés por un tema de alguna manera que no es consciente o pensás, caramba, tengo que comprar, ¿por qué no aprovecho ahora y me ahorro ese 30%? Si igual voy a comprar. O, qué bueno, Y aprovechar la ahora y pensás, ¿eh? o al menos yo, de tipo, si me pongo a pensar en mí, la pienso. Claro. Claro, saco cuenta. Digo, esto la semana pasada estaba a un precio y ahora está, voy a aprovechar. Sí, sí. Que después ese proceso nosotros lo tenemos ahí medio, a veces no muy visto, pero la mayor parte de las veces estamos trabajando acá, porque lo que nos mueve es eso. Mirá lo que me puedo ahorrar, mirá la ventaja esta, y ahí empiezo a darle un montón de argumentos a mí mismo muchas veces de por qué me tengo que mover. Eso también nos empieza a explicar, ¿no será que acá tenemos parte de la explicación de por qué las promociones, si bien siguen siendo un elemento que utiliza, por eso se siguen utilizando, ¿no será que tenemos que empezar a ver algún tipo de acción diferente? Por una sencilla razón. La mayor parte de las empresas y marcas están trabajando acá. Estamos todos ahí. Cuando tenemos acá un porcentaje enorme que no tenemos tanto uso desde el punto de vista de las acciones. Esto nos lleva, en un análisis comparativo, a ver, por ejemplo, lo que dicen los autores que crearon la herramienta llamada la estrategia del océano azul,
Yo creo que con ustedes les pregunté, si fue con ustedes que hablamos, ¿no? De Océano Azul, ¿puede ser? Sí, había comentado de Océano Azul. Está. Bueno, los que pudieron leer o buscar el material, tiene mucho que ver con esto. Exactamente es esto. Estamos todos pescando en el mismo charco, cuando de repente si levantábamos la mirada y tenemos la capacidad, ¿no?, de trabajar un poquito más hacia adelante, vamos a encontrar mucho más espacio, mucho más peces, seguramente menos pescadores. Y eso es el cambio, ¿no? Empezar a cambiar acá adentro para cambiar acá afuera lo que pasa. Parecería ser entonces que este 85% de las decisiones de consumo no necesariamente son conscientes. Claro, alguno me dirá, ¿de dónde sale este porcentaje? Bueno, estamos en el momento donde todos los días, todas las semanas, aparece información nueva, ¿no?, que de repente cambia la información que teníamos hasta ese momento, ¿sí? Y esto está en ese momento, decíamos, de ebullición, ¿no? Probablemente, si nos encontramos dentro de 3, 4 años y nos ponemos a hablar de esto, seguramente este número va a haber cambiado. ¿Tá? De hecho, yo acá traigo un artículo, y que no es reciente, pero ya este señor, Gerald Salman, que es un profesor emérito de Harvard, habla desde hace un rato que el 95% de nuestras decisiones de compra no son conscientes. Es muchísimo. ¿Cómo termina la película? No tengo idea. Si es el 83, el 91, no importa. Pero lo que parece que no hay duda es que la inmensa mayoría de las decisiones que tomamos de consumo no las hacemos de forma totalmente consciente. Esto es un insumo que deberíamos empezar a incorporar a efectos de ver cómo nuestra propuesta, desde el punto de vista del sector en que estemos trabajando, toma en cuenta justamente esto que es un comportamiento aparentemente mayoritario. Y esto también nos condiciona, nos va a condicionar más en la medida que la tecnología lo permita, a dónde vamos a ir a buscar la información necesaria para luego hacer las propuestas al mercado que tengan más probabilidad de retorno. ¿Está bien? Es decir, ya en los congresos hace rato que se viene hablando justamente de esto, ¿no? Y de cómo la metodología que usamos mayoritariamente para investigar, mayoritariamente nos provee información de ese 15% que somos conscientes. Están cada vez más buscando y depurando herramientas, tecnología mediante, para llegar a obtener esa información que está acá, donde está la mayor parte, ¿no? Seguramente en los próximos años vamos a tener cambios significativos en lo que son herramientas que vamos a utilizar en la medida que la tecnología empiece a ser más accesible. ¿Está bien? Todo esto que estamos viendo y que estamos hablando se mete bajo el paraguas de algo que se empezó a llamar neuromanagement, ¿no?, que no es otra cosa que las neurociencias organizacionales aplicadas se aprovechan para gerenciar. Y de acá, del neuromanagement, después sale el neuromarketing, la neurocomunicación, el neuroposicionamiento, etcétera, etcétera, ¿no?, que no es otra cosa que esto mismo, usar estas herramientas a los distintos aspectos que tienen que ver con el gerenciamiento, ¿sí? Y cuando hablamos del neuromanagement, o las variables que de ahí se desprenden, el elemento o la teoría, el conocimiento desde el cual se apoya todo lo que viene después, tiene que ver justamente con el trabajo de este señor, Paul MacLean, que allá a los principios de los años 50 del siglo pasado, desarrolló una teoría de cómo funcionaba nuestro cerebro. Él lo llamó la teoría del cerebro triuno, o la teoría de los 3 cerebros, ¿no? Es lo mismo. Como pasa en general, esto sale, genera revuelo, se guarda, sale, bla, 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 hasta que ya a finales del siglo pasado, los años 90, salió y se empezó a profundizar y hasta el día de hoy se sigue trabajando. ¿En qué está basada esta teoría, que es la base de todo lo que van a encontrar por ahí en la vuelta? No importa si Lena Abraidot o si Lena Claric o Backrack, es lo mismo, ¿no? De alguna manera, la teoría lo que dice es que nuestro cerebro tiene 3 estructuras o 3 niveles que están interconectados, procesan, intercambian información y desde ahí nos conectamos. Aunque en algunas circunstancias, alguna de estas estructuras toma el control, desactivando el resto, y de ahí reaccionamos. Claro, como es previsible,
esas reacciones o respuestas que damos al entorno cambian según sea justamente este procesamiento. ¿Está bien? La primera estructura que vamos a ver es la más nueva, es el cerebro que también se llama el cerebro mamífero, ¿no? El córtex o neocórtex. Y que con él procesamos justamente toda la parte lógica, toda la parte analítica. Es el que mayoritariamente utilizamos en esto que estamos hablando, ¿no? Cuando razonamos, cuando aplicamos la lógica, cuando estamos haciendo una conciliación bancaria, balance, etc., ahí es nuestro cerebro córtex que está funcionando, ¿no? Este cerebro, aparte de darnos esa posibilidad, de las tres estructuras, es la única que genera lexia, ¿no? O genera verbalización. O sea, gracias al córtex es que podemos hablar. Y bueno, esto nos cambió como especie con respecto a las demás, ¿no? En general, este cerebro, como dice acá, aporta respuestas lógicas. Respuestas que quedan bien, que cierran con lo que estamos hablando y dependiendo de quién nos esté escuchando. Lo que no significa necesariamente que ese haya sido el real motivo por el cual yo tomo la decisión. Pero es la justificación que cierra para la decisión que tomo, ¿no? Como dice ahí, yo te puedo decir, me compré una computadora y capaz que yo soy, no sé, escritor y uso el 98% del tiempo un procesador de texto. Pero me compré una Apple. Y alguien me puede decir, ¿por qué te compraste una Apple si te hubieras comprado una Alidata? Funciona igual y gastás 7, 8 veces menos. Y yo respondo, porque me está escuchando, ¿no? Lo que pasa es que el procesador de la Apple es mucho más potente, la interconectividad, bla, bla, bla. Y la respuesta queda bien, eso es bien una respuesta córtex. Pero quizás yo me compré la computadora Apple porque me gustaba cuando yo levantaba la tapa que se prendiera la manzanita. Y fue eso lo que me llevó a comprarla. Ahora, no lo voy a decir probablemente. ¿Y por qué? Y porque para quien me está escuchando quizás le pueda parecer muy trivial o esto, aquello, no me voy a sentir cómodo con la respuesta, entonces no te digo realmente lo que pasó o por qué decidí, pero te doy una respuesta que cierra, que da bien y que de alguna forma me hace salir de la situación, ¿no? Eso es el funcionamiento típico del córtex, ¿está bien? Según los neurocientíficos, y este es un dato que después vamos a ver para qué nos sirve, los hombres trabajamos muchísimo con el córtex. Por eso en la jerga dicen, no, somos muy básicos, somos muy simples. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, tenemos a comportarnos trabajando mayoritariamente con esta estructura, ¿de acuerdo? La segunda estructura cambia totalmente lo que decíamos recién, es el límbico, cerebro límbico. Acá ya vamos a la parte kinestésica, alegría, tristeza, miedo, todo lo que son emociones, todo lo que son sensaciones, es cómo percibimos todo lo que nos rodea. Y dentro de esta estructura tenemos centros bien importantes para lo que estamos estudiando, como por ejemplo el hipocampo, ¿no? Es decir, ahí se manejan aspectos que tienen que ver con el olfato, el manejo espacial, etc. Y vean, por ejemplo, ya con esto solo, ¿no? Cuántas marcas, cuántas organizaciones ya están jugando con esto en su propuesta de mercado. Yo creo que fue con ustedes que hablábamos, ¿no? Y cuando empezamos a hablar del tema, yo le decía a alguna de las chicas, seguramente alguna de ustedes fue a Daniel Cassin o va a comprar a Daniel Cassin. Y yo los invito a que hagan consciente si Daniel Cassin no tiene un olorcito especial, no tiene un perfume que para ustedes es particular. Y van a ver Sí, que sí. profe. Mi De alguna mujer trabaja en manera. Daniel Cassin. ¿Qué? Sí, pero Mi todo, pareja porque pasa trabaja con en Daniel Lemun Cassin. también. Sí, pero fue el primero Daniel Cassin y es muy particular. Usan un spray de lavanda con no sé qué, que obviamente se vende solo para el local. Claro, porque hay una asociación, eso es Daniel Cassin. Seguramente si hablas con tus viejos o con tus abuelos y les preguntás, che, ¿ustedes conocieron una cadena llamada Manzanares, que fue la primera Sí, cadena? te hablan del café. Exactamente, eso era Manzanares, café, olor a café. Bueno, eso tiene que ver, claro, Manzanares no sabía que había algo llamado neurociencias que generaba ese vínculo y salió y le pegaron, porque fue así, ¿está bien? Ya viniendo más para acá, esto ya está hecho de exprofeso, para generar justamente ese vínculo. Y lo mismo ocurre con el manejo espacial.
Cuando llegamos a una tienda, y en esto quienes más han trabajado y evolucionado sin duda son los supermercados, ¿no? Todo lo que pasa ahí adentro, desde el punto de vista espacial, donde están ubicados los mobiliarios, las tiendas, las secciones, los productos, eso que se llama el layout, tiene que ver con esto. Y de alguna manera, yo les invito a que lo hagan consciente, van a ver que llegás a determinados supermercados o tiendas y decís, me siento cómodo, acá estoy bien, pasaría más rato, y de hecho estás más rato, y hay lugares que te querés ir al poco tiempo después que llegaste, estás incómodo. Porque no te resulta, y todo te empieza a molestar. Bueno, eso tiene que ver con esto. De hecho, cuando un supermercado tiene la posibilidad de trabajar desde los aspectos estructurales, en lo que es el local, todo lo que pasa desde que llegás a la puerta hacia adentro no es casual. Está trabajado para que impacte en esta zona de tu cerebro. Yo qué sé, pensar cosas básicas, ¿no? Normalmente... Por ejemplo, profe, cuando entras al súper, lo primero que están son las galletitas, los alfajores, todo lo dulce, los chocolates, todo lo rico. Sí, depende a qué llames cuando entras, porque, por ejemplo, si vos te parás en la puerta del súper, y vuelvo a reiterar, ¿no? Siempre que ese espacio haya podido estructuralmente trabajarse, ¿no? A veces por cuestiones edilicias tenés que adaptarte, pero si podés, van a ver que en general la puerta normalmente está del medio hacia la derecha. Eso te deja un 70-80% del local a la izquierda. Y una razón bastante básica, el 80% de nosotros somos diestros y terminamos haciendo un recorrido mayoritariamente en sentido antihorario. Eso está pensado para eso. Por eso tenemos acá las cajas. Y bueno, acá atrás normalmente están lo que llamamos las anclas. En Uruguay hablamos de carnicería, fiambrería, panadería. Te obligan a ir al fondo porque en el medio te van a tratar de seducir para captar la venta a impulso. ¿Está bien? Y todo lo que está ahí adentro después tiene que ver con esto. Si este trabajo está bien hecho, lo que va a ocurrir, alguna vez seguramente lo dijeron o lo escucharon, es primero, que estás más tiempo del que pensabas, y segundo, que terminaste comprando más cosas de las que ibas a buscar. Si eso es así, es que realmente esto estuvo bien hecho, ¿está bien? Y tiene que ver con esta parte de nuestro cerebro. También tenemos acá, y esto es básico, en esta estructura, la amígdala. Para algunos autores, la amígdala es el botón de compra, porque una vez que se activa, ejecutamos. ¿Está bien? En esta parte tenemos como una especie de base de datos de emociones, donde se juntan lo que heredamos más lo que nosotros vamos generando por nuestro aprendizaje. De que se active o no la amígdala, será cómo nosotros respondemos, ya que controla eso que se llama el sistema nervioso automático, ¿no? Es decir, frente al estímulo que me plantea el entorno, que puede ser algo que me agrade, como dice ahí, que me dé placer o que me dé miedo, de alguna manera me preparo para dar respuesta. Y nosotros venimos básicamente programados con dos tipos de respuestas, o enfrento o huyo. Y dentro de estas dos variantes, después los matices. Pero son las dos formas que tenemos de encarar los problemas que nos plantean, las situaciones que nos plantea el entorno. Acá no se procesa, ¿no? Todo lo que pasa allá afuera nos rodea, lo percibimos a través de eso que se llama el plano organoléptico, es decir, nuestros sentidos. Estamos sistemáticamente absorbiendo información, no necesariamente consciente, y vamos guardando ahí en la base el disco duro, en la base de datos. ¿Está bien? Este cerebro es muy importante en la toma de decisiones. También, de alguna manera, al no generar lexia, no permitirnos verbalizar, este cerebro también nos puede generar complicaciones desde el punto de vista de comunicar eso que estamos sintiendo, ¿no? No es para nada poco frecuente que una persona, mayoritariamente mujer, con su lenguaje corporal y verbal te dé un mensaje como este, que te diga, es algo que siento y es este gesto, ¿no? Es algo que siento y no sé cómo explicar. Porque realmente es lo que está pasando. Es decir, ¿cómo le explicas al otro si estás triste, alegre, feliz o podés con palabras dar una idea de cuál es más o menos tu sensación? Ahora, exactamente lo que estás sintiendo es tuyo. Y es eso,
una sensación. Difícilmente con el lenguaje podamos exactamente transmitir lo que nos está ocurriendo. Es muy personal, muy propio, ¿está bien? Y también, según los neurocientíficos, este cerebro está mucho más presente en el trabajo que hacen diariamente las mujeres. Ellas tienen esa sensibilidad que la mayor parte de nosotros no tenemos, esa capacidad de ver lo particular en lo general, el grado de detalle. Y ya hay autores, por ejemplo, Braidot, entre otros, que viene diciendo hace rato, ¿no? Que seguramente en los próximos años cada vez vamos a ver más mujeres en los cargos de alta dirección, porque tienen justamente una capacidad de detalle que la mayor parte de los hombres no tenemos en la diaria, digamos, ¿no? Y por último, está el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo, la estructura más básica, y la que nos ha permitido estar acá hoy como especie, ¿no? De alguna manera tiene que ver con eso, reproducción, protección, y ahí todo lo demás, ¿no? La dominación, el poder, la defensa, etc. Como dice la diapo, es el animal que llevamos dentro, pero que lo tenemos enjaulado, lo tenemos aprisionado. ¿Con qué? Normas éticas, normas morales, normas jurídicas, normas sociales, etcétera, que lo tienen ahí. Hasta que ocurre algo. Y eventualmente saltó la térmica y el bicho se escapa, ¿no? Y pasan las cosas que pasan, ¿no? El ejemplo de Suárez cuando muerde al italiano, o Zidane cuando le pega el cabezazo al otro italiano, etcétera. Si estamos hablando de gente famosa, la estaban viendo millones de personas en el mundo, etcétera, ¿qué necesidad de morderlo? Es ilógico. Claro, si lo analizás desde acá. Para él no fue que lo pensó, bueno, lo voy a morder porque... No, fue algo que no hay pienso, no hay córtex, explosión. ¿Está bien? Claro, después viene la censura, viene la crítica, viene la penalización del tipo que fuere. Y el individuo tiene que salir muchas veces a hacer su descargo. Bueno, pido disculpas, estuve mal, no me di cuenta, las pulsaciones, esto, aquello. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces, ¿no? Este cerebro reptiliano juega de esa manera, por eso el tema de tenerlo ahí, ¿no? De alguna manera, ahí se procesan toda la parte instintiva, lo más básico de nosotros, que, insisto, nos ha permitido sobrevivir como especie, buscar comida, reproducirnos, y sobre todo también implementar el tipo de respuesta que voy a dar, como decíamos hoy, enfrento, lucho o huyo. Acá se ejecuta, ¿sí? También acá nuestro cerebro manda todo lo que tiene que ver con las respuestas automáticas y programadas. Aquello que es repetitivo, sistemático. Recuerden que decíamos en la clase pasada, ¿no? El cerebro, su principal función es mantenernos vivos y tiene que ahorrar energía. Por eso genera un montón de acortamientos. Hablaba de marcadores somáticos, efecto primado, tareas repetitivas, y todo eso lo tira para ahí atrás, ¿no? Bien básico. La mayor parte de nosotros nos levantamos, vamos al baño, llegamos, y así como estamos dormidos y todo, agarrás el cepillo, la pasta de dientes. ¿Cuántos de ustedes realmente hacen, por ejemplo, ¿no? El cepillado de los dientes de la mañana de manera consciente, usando el córtex? ¿Cómo sería eso? Bueno, ¿qué hago? ¿Me lavo o no me lavo los dientes? Sí. ¿Uso el cepillo con la derecha o con la izquierda? ¿Le pongo pasta así o le tiro un chorro? ¿Me cepillo así o acá o al revés? ¿22 veces para arriba? No, nada de eso. Y ya está. Bueno, eso es puro córtex, puro reptiliano. ¿Está bien? Fantástico sería, ¿no?, que cada vez que nosotros tuviéramos un problema, decir, bueno, ¿qué estudio contrato? ¿Qué gym me compro? ¿O dónde voy? Que fuera así como cuando uno se lava los dientes, ¿no? Es decir, automáticamente tal marca o tal negocio o tal estudio. Bueno, en eso están muchos trabajando, ¿no? Tratando de ver cómo podemos meter nuestro negocio dentro de esa automatización. Sería fantástico, ¿no? Conocer este funcionamiento nos va a ayudar a entender mucho más a las personas, que es la razón de ser de los negocios. Lo decíamos el día 1. Dependemos de personas, supervisamos personas, negociamos con personas, estamos sistemáticamente interactuando. Y ahí aparecen decisiones de todo tipo, dirección y sentido. Yo tengo que entender mejor qué pasa acá, cómo percibe, cómo procesa, para prever cómo probablemente responda.
Y eso es el por qué estamos hablando de neurociencias, porque nos cambia, o nos cambió, cómo generar estrategias y cómo proponer primero la estrategia adentro para que me la acepten y después tirarla para el mercado. ¿Está bien? Y acá también nos permite entender comportamientos, reacciones que hemos visto o que nos han pasado y que no tenemos claro ni por qué, ¿no? Por ejemplo, como dice ahí, si en un momento alguno de nosotros se siente amenazado por algo, y como dice entre paréntesis, esa amenaza puede ser real o imaginaria allá afuera, pero para mí, persona, de repente es real, aunque no exista, para mí es real. De hecho, te dicen, ¿no? En el 80-85% de los casos, eso que pensamos que nos va a ocurrir nunca nos pasa. Pero si por algo yo creo que automáticamente se activa la amígdala y, como decíamos hoy, genera una ruta neuronal directa, desactivando, y lo primero que hace es desactivar el córtex, al que es lógico. ¿Para qué? Para que no impida esa respuesta que tiene que ver en este caso con la supervivencia, por ejemplo. A ver si soy claro. Yo llego a una esquina muy transitada y está el semáforo en rojo y autos pasando. Mi córtex dice, ojo, peligro, rojo, no puedes cruzar. Me quedo paradito ahí, ¿no? Hasta que en un momento, ¡puc!, luz verde. Mi córtex me dice, ahora sí, podés cruzar, estás autorizado, pim, pum, pam. Si cuando empiezo a cruzar, miro y veo que viene un auto a alta velocidad y que no va a parar, si esto no ocurriera, ¿cómo sería probablemente mi respuesta, mi reacción? Mi córtex me diría, no, tú tenés derecho, luz verde, el señor tiene que parar, punto, seguí caminando. Si te pisa, además va preso, punto, ya está. No pasa. ¿Por qué? Y porque no. De alguna manera, cuando yo voy cruzando, aún con luz verde, aún cuando me asiste el derecho, si yo veo que viene un auto a alta velocidad, persigo esa sensación de peligro. Automáticamente, ¿qué pasa? Se activa la amígdala, lo primero que hace es desenchufar el córtex, para que no pase todo este proceso. Y en la medida que desenchufó, automáticamente aceleró mi ritmo cardíaco, dilató mis pupilas, generó que inyectara más sangre en el músculo, pegué un salto, esquivé el auto. Y después, ¿qué pasó? El comentario, no sé cómo hice, si lo quiero hacer de vuelta no puedo, pero zafaste. Y eso lo hemos vivido, o nos ha pasado, o lo hemos visto cerca. Bueno, ahí tienes un claro ejemplo de cómo funciona esto cuando se activa la amígdala. ¿Para esquivar un auto? ¿O para comprarte una pizza o una camisa? Es lo mismo. ¿Ah? Así funcionamos, así decidimos. ¿Está bien? Y esto nos condiciona. ¿Por qué? Y bueno, porque todo lo que vayamos a hacer, todos esos estímulos que vayamos a lanzar al mercado para tratar de ejecutar nuestra estrategia, no importa si es una campaña de publicidad, una promoción, el argumento de venta, un flyer, las fotos de Instagram, no importa. Más que la pieza en sí mismo, yo tendría que considerar dónde tengo que impactar, en qué parte del cerebro tengo que impactar para maximizar la respuesta que necesito obtener. Y ese es el gran cambio. Es decir, de alguna manera esto me va a ayudar a que haya más y mejor retorno en cada inversión que yo hago. Y esto también presupone, de alguna manera, que hay algo llamado memoria. Y que esa memoria tiene una incidencia importantísima en las acciones. Decíamos hoy, somos un sistema kinestésico donde estamos con nuestros sentidos absorbiendo sistemáticamente todo lo que pasa en el entorno, sin que eso necesariamente sea totalmente consciente para nosotros, pero lo estamos haciendo. ¿Está bien? Y alguno me dirá, ¿y por qué estamos absorbiendo? Y bueno, porque también allá atrás tenemos en nuestro código genético el hecho de que eso en algún momento nos puede servir para sobrevivir, para solucionar un problema. Y si no lo metemos conscientemente a la base de datos, ¿dónde queda? Bueno, ahí empezamos a entender que cuando hablamos de memoria, nuestra memoria tiene por lo menos dos niveles, algo que llamamos foco y algo que llamamos umbral. Cuando yo estoy guardando algo y sé que en un plazo determinado lo voy a usar, supongamos que hoy es lunes y estoy preparando un examen para el jueves, me pongo a estudiar, yo sé que el jueves voy a usar eso. Todo eso que yo empiezo a guardar en mi cabeza va a quedar acá, en el foco.
Siendo grosero, sería como una carpeta arriba del todo porque sé que ahí lo voy a usar. Pero hay mucha información que también vamos a estar juntando, insisto, muchas veces sin que nos demos cuenta, que va a quedar en nuestra memoria, por ahí, en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, vos vas en el ómnibus, como todos los días a tu trabajo, y vas mirando por la ventana, y de repente delante tuyo van dos personas, que nunca viste, hablando entre ellos, y vos para afuera mirando, ¿no? Y ves que una empieza a toser, y la otra dice, qué horrible tu tos. ¿Sabés qué haces para eliminarla? Comete un ajo crudo 3 días seguidos en ayuna. ¡Pum! Se te va la toma. Y vos seguías mirando por la ventana, porque para vos eso es ruido. ¡Pum! Te bajaste, te fuiste y te vas. Es muy probable que tiempo después, y eso pueden ser días, semanas, meses, quizás alguien de tu entorno muy cercano empieza a toser, y tú te descubras diciendo algo como, ¿vos sabés que yo leí o escuché en algún lugar que si te comes un ajo crudo, Fíjate vos, ¿no? Eso que estaba ahí y que vos no le estabas prestando atención, tu cerebro lo guardó. Y cuando hubo una necesidad acá afuera, salió en la búsqueda, lo trajo, no te acordás la fuente, el mes, pero estaba ahí. Y cuando necesitaste, lo trajo. Bueno, eso es el umbral, ¿no? Son cosas que nuestro cerebro guarda, por ahí ni sabemos que lo tenemos guardado, pero cuando aparece una necesidad, lo busca y lo trae. ¿Está bien? Y eso refuerza el concepto que decíamos de que tenemos memoria, que nuestra memoria es selectiva y que tiene mucho que ver con nuestra respuesta al entorno. Esa memoria convierte al cerebro en una especie de, como dice ahí, de fábrica de reacciones y elementos químicos, que tienen mucho que ver con las respuestas que damos, positivas o negativas, la parte emocional. El ejemplo es bien básico, ¿no? De repente, cuando vos te pusiste de novia o novio con tu esposa o esposo, había tal canción. Esa canción, cada vez que la escuchás para vos, probablemente sea ese momento, ese lugar con esa persona. Y es así, te linkeás automáticamente. Si eso fue bueno, para ahí te sonreís, eso genera, ¿no? Dopamina, endorfina, etc. Y te vas a sentir mucho más empático, bla, bla, bla. Y si fue malo, te contrarás y quedás tenso y también te va a condicionar la respuesta que tú des. En definitiva, esto que estamos viendo también nos cambia algo que tiene que ver con el día a día. Muchas veces hacemos acciones del mercado y creemos que nuestro comprador elige por eso que está pasando, por el estímulo que estamos haciendo. Una promo, una oferta, lo que sea. Cuando en realidad lo que realmente ocurre es que eso que estamos haciendo estimuló algo del pasado que se asocia a eso que ocurre en el presente y por eso toma la decisión. Es bastante más complejo y para nada consciente para la mayor parte de las personas. Pero ese es el recorrido que hace nuestro cerebro. En algunos casos, muy básico, muy lineal. En otros, bueno, nos empieza a explicar comportamientos que a veces ni siquiera son conscientes que tenemos. Yo acá pongo entre paréntesis, ¿no?, el ejemplo del pelirrojo, porque fue algo que nos ocurrió en la consultora con un cliente, donde hicimos un trabajo hace algunos años. Tuvimos que estar como 5 meses metidos en la empresa, y había, típica empresa mediana, una señora que era recepcionista, telefonista, secretaria administrativa, que era el corazón del negocio, una señora que en ese momento ya tenía 60 años y algo, ¿no? Hiper amable, eficiente, Claro, yo tuve que estar ahí 5 o 6 meses, y todos los días, ¿no? Y yo veía que de repente cuando venía, que era un chico pelirrojo, lo trataba a distancia, lo trataba seca, ¿viste? Frío, sin ser irrespetuosa, pero a distancia. Y un día almorzando, charla de boliche, ping pong, le pregunto, che, ¿tuviste algún problema con el cadete? No, ¿por qué? No, veo que, no, todo bien, es un chico bárbaro. Tiempo después me entero, también en esas charlas de almuerzo, estamos hablando de una señora de más de 60 años en aquel momento, ¿no? Su primer novio había sido un pelirrojo. Y el tipo había sido bastante bandido, le había hecho un poco le había complicado la vida. Y fíjate cómo quedó grabado allá atrás, ¿no? Ella veía una cabecita roja y se le prendían las alarmas, peligro, peligro, y le ponía la distancia inmediatamente. Y ella no era consciente de eso.
Desde eso tan básico y lineal a cosas bastante más profundas. En 5 o 6 meses, nunca le vimos una prenda roja. Nunca. El rojo en su cabeza había quedado grabado como eso es peligro, eso es problema, eso es dolor, eso es angustia. Y a partir de ahí, como que hay una especie de mecanismo de defensa que evitaba aquello que tenía guardado allá. Es decir, fíjate vos cuán complejo puede llegar a ser esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, de estimular cosas y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Eso ya se sabe que es lo que está pasando. Por lo tanto, ese estímulo que lancemos al que expongamos al consumidor, no importa, decíamos, si es una oferta, una promo, un flyer, lo que fuere, lo que va a hacer realmente es precipitar el resultado de experiencias anteriores vinculadas con eso que está pasando acá. Volvemos al tema. Esto significa, reitera, existe un aprendizaje. Claro, también esto nos tiene que llevar a entender y cambiar algunas prácticas, decíamos hoy, ¿no? Durante muchos años el foco estuvo ¿dónde? Tenemos que hacer una pieza perfecta, prolija, estética, porque eso es lo que impacta. Hoy en realidad, si bien se trata de que el estímulo esté prolijo, estético, lo más importante es dónde tiene que impactar. Eso debería ser lo primero. Y vamos a hacer un brevísimo ejercicio para ver la diferencia de esto que estamos hablando versus lo que pasaba hace un tiempo atrás, ¿no? No sé, a ver quién, cualquiera que esté acá. A ver. Maldonado, ¿te animás? Chicos, lo que llegaron más tarde, enciende la cámara, por favor. Recuerden que la cámara tiene que estar prendida. Justo no está Maldonado, profe, se ve que se le... Ahí vino. Llegué acá, profe, ¿qué pasó? ¿Me habló? Justo estaba en la cocina. Todo bien. Va a aparecer ahí una placa con palabras, ¿sí? ¿Te animás a lo más rápido posible mencionar el color? No la palabra, solo el color. ¿Puede ser? Sí. Dale. ¡Ay! Pará. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Bien. Ok, ahora léete las palabras. Ahora léete las palabras. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Bien. ¿Vieron la diferencia de tiempos? Gracias. Nos hubiera pasado todos igual. Sí, cuando tenés que mencionar el color y no la palabra, su cerebro empieza como que tiene que procesar, hacer ahí una interfase. Y la pregunta es, ¿por qué nos pasa esto? Porque conocemos tanto las palabras como los colores. ¿Por qué cuando tenés que mencionar la palabra vas como volando? Y cuando te pedí que mencionar los colores, como que vamos como auto con chofer nuevo, ¿no? Que va a los tumbos. ¿Dónde estaría la explicación de eso? ¿Por qué nos ocurre eso? Vas por inercia a leer la palabra, profe. Entonces se ve que nuestro cerebro como que ¿Colores primero no vas por quiere inercia leer. también? Pero tal vez, profe, pero tal vez estamos acostumbrados a leer los nombres de los colores siempre en negro, por ejemplo. En todo texto uno lee tipo amarillo cuando uno escribe y lo escribe en color grafo, por así decirlo. Y sin embargo uno no, cuando escribe no está acostumbrado a ponerle color a cada uno de la palabra, por así decirlo. Sí. Me parece un tema de costumbre cerebral, por así. A mí esto me hace pensar también, profe, en esas frases que ponen donde sustituyen números por letras y tu cerebro lo lee perfecto. Sí. O que cambias como que letras de lugar y tu cerebro igual lo lee bien. Como que para leer nuestro cerebro está como más automatizado, no sé cómo. Sí. Está como que más rápido. No me digan que todos los niños. Yo pensé que estaban el 3% de esos inteligentes que aparecían ahí. Lamento decirte que no, estás en el 90 y pico. No, maldita sea, yo pensé que era inteligente. Escúchame, en realidad lo que está ocurriendo acá es que no se trata de acostumbrarte, se trata de que la pieza o el ejercicio
juega con esto de cómo funcionan nuestras estructuras. Las palabras las procesamos con el córtex. Los colores, cerebro límbico. Todo lo que son percepción, etc. Entonces, cuando le pedís mencionar el color y no la palabra, le estás pidiendo algo que procesa un cerebro utilizando el otro. Por eso aparece eso que tengo que hacer una especie como de traducción y pensar conscientemente cada vez que. ¿Está bien? Piensen entonces cuántas veces nos ocurrirá que lanzamos al mercado de repente un estímulo, una publicidad, una promo, un cartel, un aviso, etcétera, que está precioso, pero fue un cerebro equivocado y pasa eso que no le queda cómodo, no lo entiende, no lo termina de leer muchas veces. Pero no es por la pieza, es porque está mal dirigido. Ahora, ¿qué pasa si hacemos al revés? Porque esto tendría que funcionar para el otro lado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa si yo te lanzo una pieza que por ahí esté, o sea, que tenga defectos, pero que vaya dirigido al cerebro correcto? ¿Funcionará igual o no funcionará igual? ¿No? Vamos a ver. García, ¿te animás? García, ¿te animás? Va a aparecer una placa, ¿te animás a leerla? Sí, obvio. Dale. Según las investigaciones, no importa cuál es el orden de las letras de una palabra. Mientras que la primera y la última estén en el lugar correcto, esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino a la palabra como un todo. Bien, gracias. ¿Ahí dice eso? No. No. Sin embargo, Está como lo que decía. Ahí va. ¿Tuviste problema para leerlo? ¿Lo leíste perfecto? No. Y no. Entonces, cumple, cierra. Una pieza aún defectuosa, si está dirigida a la estructura que tiene que ir, logra el impacto que nosotros necesitamos para que haya retorno. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Empezar a ir de la linealidad de conceptos y meternos más en la profundidad, aprovechando toda esta información que está ahí disponible. ¿Está bien? Resumiendo este capítulo, ¿qué conclusiones podemos ir sacando que nos sirvan para eso que estamos evaluando, que estamos estudiando? Primero, básico, hablamos de estrategia para vender más, para tener más participación en el mercado, etcétera, etcétera. Y lo primero es tener presente que justamente eso que vamos a ofrecer al mercado, productos, marcas, servicios, no valen por lo que son, sino por lo que significan. Construcción acá adentro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos habilita a que haya una elección sistemática, aún cuando tenga que disponer o afectar más dinero a comprar ese producto con esa marca, con ese nombre, y otro que podría ser el mismo producto de otra marca. Prefiere pagar más, pero adquirir eso que la persona entiende que es el adecuado. De esto tenemos numerosos ejemplos. Hay un par de ellos que son los que a mí más me gustan. Uno es Harley Davidson. Yo acá les traje un video cortito y vamos a ver dos marcas que son emblemáticas, Harley Davidson y también lo que hace Apple, ¿no? ¿Y por qué traje dos videos de estas marcas? Porque la idea es que ustedes vean cómo justamente las marcas que tienen claro esto rompen con la linealidad que manejan otras marcas en materia de sus estrategias, por ejemplo, de comunicación, donde vemos sistemáticamente que la marca A, B o C nos dice, mirá, saqué este nuevo modelo que tiene estas características y estas prestaciones y tiene esto y tiene aquello. Sin embargo, estas marcas van por otro lado, totalmente diferente. Veamos esta, vamos al primer video.
Esta pieza fue de cuando Apple entró a China. Sí, de 2015. Shanghái, la tienda de Shanghái. Creo que ya en el 2019 había más iPhone en China que en el resto del mundo. ¿Dónde te habla de las prestaciones del producto, las características, los componentes? Nada. Nada. Muestra el interés que hay por esa marca. Te muestra Muestra el el entusiasmo que tiene vínculo, la gente por algo nuevo, por ese el producto vínculo que particularmente. genera en las personas, exactamente. Ese ¿Por es qué? También, Porque tiene mira, claro. lo que a perdón. mí me llama la atención, sensaciones ahí. que muestra también el tema de la arquitectura, digamos, del local como algo muy minimalista, que también habla mucho de que la marca es bastante minimalista, por así Totalmente. decirlo, en el producto. Totalmente. Los tipos tienen claro de que las características intrínsecas del producto, lo que nosotros vendamos, no importa si vendemos marcadores, alfajores o un servicio contable, es rápidamente copiable, altamente copiable. Y muchas veces la copia termina siendo mejor que el original y más barata. Y ellos son los chinos son los maestros en eso. Ahora, ¿por qué no copiar las emociones que genera? No han podido. Y fíjate, el eterno rival del iPhone, que es el Galaxy de Samsung, y que en muchos casos hasta técnicamente le generó ventajas superiores, nunca generó el vínculo emocional con el comprador como lo generó Apple. Cuando te dicen, vamos a sacar el nuevo modelo de iPhone, hay gente que duerme 2 días antes en la puerta para ser de los primeros. Con Galaxy no ocurre eso. Eso es el valor de la marca, es lo que las marcas empiezan a entender y empiezan a incorporar a su paquete estratégico, y vaya que les permite una ventaja comparativa más que importante. Veamos la otra marca que también hace muy bien su trabajo, y yo les invito a que vean en qué momento la pieza descubren la marca. Más allá que yo ya le adelanté, pero vean lo que transmite la marca con su pieza de comunicación en este caso, ¿no? Nunca llegamos a entender que hay al final del camino. Nunca llegamos a entender cuál es el valor de viajar. ¿Cuál es el valor de elegir? De saltar al vacío de la carretera. No lo entendemos, pero buscamos y recorremos distancias para encontrarnos. Y al hacer ese camino, avanzamos. Nunca llegamos a entender cuál es el final del viaje. Porque el viaje nunca termina. Siempre está empezando. Lo mismo, ¿no? Fíjate en qué momento vos empezaste a darte cuenta de la marca. Ya había pasado más de la mitad del comercial. Y te muestran de pasada el tablero y el costado del tanque. No te habla de las cilindradas, de la velocidad, no te habla de nada. Lo mismo. ¿De qué te muestra? ¿Qué te da? ¿A qué apunta? Sensaciones. Sensaciones y emociones. Significados. Eso es la construcción. Ese es hoy el elemento donde tenemos que hacer punta, estratégicamente hablando. Porque es difícil de copiar, porque es más duradero, porque es más barato, porque es más rentable. ¿Está bien? Y eso es lo que te transmite. Si vos lo llevas al término de moto, sería fácil de copiar. De hecho, Harley no es ni la más veloz, ni la más silenciosa, ni la más estética, pero vaya que tiene un público que lo sigue y que está dispuesto a comprarla. Porque la moto es, digamos que, algo accesorio. ¿Qué es lo que realmente vincula a esa marca? ¿Dónde centró su estrategia? En un estilo de vida. Y a partir de ahí generó los encuentros, y la ropa, y el perfume, y bla, bla. Y como dice en una entrevista que escuché del CEO de Harley hace un par de años, dice, le damos la posibilidad de repente a un abogado de 50 años que se monte una Harley y se ponga una chamarra de cuero y llegue a un pueblo y la gente le tenga miedo.
cosas por el estilo. Y después sacarle y agregar el IVA, todo lo que vos quieras, pero digo, de eso se trata. Te da una posibilidad de vivir algo diferente a lo que es tu vida. Profe, mire, si hay algo que yo aprendí de los conocidos míos que andan en motos y un par que andan en Harley, es que te dicen lo mismo, es algo diferente, porque esta marca particularmente tiene un negocio que atrae al público desde otra perspectiva, o sea, ofrecen un producto que les encante, que digan, quiero andar en esta moto, es algo, es tener una experiencia diferente a lo que sería, bueno, me voy a comprar una moto nada más. Ellos dicen, no, vos compras una Harley y vos vas a tener una experiencia inimaginable, algo así. Y va por ese lado. Después, obviamente, cada uno, desde el punto de vista de lo subjetivo, esto lo carga con aspectos que le son más o menos interesantes. Porque lo que tiene que ver con las emociones, las sensaciones, es el vicio de subjetividad que está latente, ¿no? Y no es igual. Podemos tener un hilo conductor, pero va a haber matices, sin duda, ¿no? Ahora, también es cierto que alguno podría estar usando su córtex y diciendo, bueno, está bien, pero me estás hablando de tecnología, me estás hablando de vehículos, me podrías llegar a hablar de indumentaria. Son todos lo que llaman productos o bienes de consumo social, ¿no? Que cuando los estamos usando, consumiendo, estoy en presencia de otros. Y la pregunta sería, ¿pero esto que estamos viendo, este tipo de estrategia centrada en la construcción de significados, también es aplicable a lo que pueden ser bienes básicos? Y cuando uno piensa en bienes básicos, quizás el más básico de todos es el agua, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿no? En situaciones normales, como estamos ahora todos nosotros, que si necesitamos agua cruzamos y tenés un kiosco, una estación de servicio, supermercado, autoservicio, panadería, podemos comprar agua de distintas marcas a pocos metros donde estamos. Pregunto, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes por un litro de agua? En condiciones normales como la que estamos. ¿Cuánto pagarían? Todo depende del lugar. Por eso te digo, en condiciones normales donde estás hoy vos. ¿Eh? En condiciones normales, donde estás hoy vos. No te digo en el desierto hace 3 días. No, en condiciones normales. Cruzás y tenés locales con distintas marcas y agua por todos lados. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un litro de agua? 30 pay, profe, más o menos. Lo máximo que estoy dispuesto. Pagás el precio de mercado, son 50. porque como están en todos lados igual, en condiciones normales. Bueno, no tanto igual, pero tenés matices, pero digo, ¿cuánto pagarías? 50 pesos. 50 pesos. A no ser que te compres el bidón que sale 100 y algo. No, por eso dije un litro. 50 es el límite para mí también. Sí, 50 si yo pesos. dijera, entonces, ¿nadie me pagaría 500 pesos por un litro de agua en condiciones normales? No, te vas a por caso. ¿Por qué no? No, profe. ¿Por qué no? ¿Cuál sería? Porque no lo Depende de qué vale. agua. O sea, porque en este momento puedo conseguir, no sé, o sea, igual tomo agua de la canilla, no voy a pagar 500 pesos por un litro de agua, no sé. Ok. Bien, es muy lógico, ¿no? La razón es, tengo opciones Claro. iguales, similares, parecidas, porque voy a pagar más por eso que puedo conseguir más barato. Eso es una explicación. ¿Conocen esta marca? Blink. ¿La han visto alguna vez? Sí, No. yo la he visto en una crítica de marketing. Ahí va. Bueno, En Dubái te la veo. Eso es agua. Eso que está ahí es agua. ¿Cuánto vale un litro de Blink si lo vas a comprar en Europa? 131 euros al litro. Multiplicás 131 por el precio del euro hoy, te da 8.000 y pico de pesos un litro de agua. 8.000 y pico de pesos. En ese mismo supermercado, un litro de agua vale, embotellada, 14 centavos de euro. Y como dijo la compañera, si tomo del grifo, 100 veces menos. La pregunta sería, entonces, ¿por qué hay gente que paga 900 veces el valor de lo que es el producto? Estamos hablando de agua. Y porque le da un Bueno. estatus. ¿Lo qué? Le da un estatus. O sea, si toma esa agua, evidentemente la puede pagar y vaya a saber uno qué calidad de vida tiene. O sea, si puede pagar esa agua, le da como un nivel. Bueno, entonces estamos Me parece hablando de igual, es una estupidez, pero está. Allá esa gente, ¿no? O sea, yo gastaría la plata en otra cosa, pero. Está muy bueno lo que Guardado, dijiste no. vos recién.
está muy bien lo que dijiste vos porque me da pie justamente a esto que estamos estudiando. Muchas veces los técnicos, hasta dónde no somos rehenes de nuestros propios juicios de valor. Y de alguna manera subjetivamos lo que es la propuesta. Es decir, como decís vos, es una estupidez, es agua. Sí, pero para el que hace el negocio, yo te diría que no es ninguna estupidez, todo lo contrario, ¿no? En este caso, no apunta a vender agua, sino que apunta a otra cosa, lo que genera el hecho de consumir ese producto con esa marca. Pero, profe, pasa, por ejemplo, ahora con las marcas, había pasado con Gucci, que había sacado las medias rotas, que salían 220 euros y que al día se agotaron. También pasa con Balenciaga, pasa con Givenchy, todas esas marcas sacan productos que en un mercado común, digamos, en algo normal, salen 20, 30 euros, te lo sacan a precio de... Yo, por ejemplo, vi una campera que es de estas abrigadas, ¿no?, que usan el inspector de tráfico en Londres, salía 2.500 euros. Es una campera que en realidad sale 100 en el mismo mercado. Lo único que tiene que dice Balenciaga. Y tipo Balenciaga ahora tiene un CEO que se dedica justamente a sacar ese tipo de productos, que son de un precio exorbitante y son cosas que están rotas. Pero la gracia, para nuestros ojos, ¿no? Para nuestros ojos están rotas. Por ejemplo, el otro día vi que también Prada había sacado un clip salía 133 euros el clip hecho en plata. Y así hay miles de casos. De todas formas, me hablas de una campera, me hablas de una prenda, pero estamos hablando de agua. Fíjate vos que todavía es más complejo eso, ¿no? Cuando analizamos el negocio de este señor, y como decía la compañera, me parece esto, ¿no?, medio colgado, el dueño de este negocio es este señor, Kevin Boyd, que es un productor de Hollywood, conoce muy bien ese mundillo y sus particularidades, y lo que hizo el tipo fue armar un negocio siguiendo al pie de la letra el manual, no se apartó nada. Desde la presentación, el nombre, la construcción de significado. Fíjate lo que es el envase, ¿no? Y adentro lleva agua. Esto que ves acá son cristales de Swarovski, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros compra una botella de Blink, la bebe y después descarta el envase? Seguramente no. Es decir, ¿por qué? Y porque fíjate lo que es esto. Es una obra de arte, ¿no? Y adentro que lleva agua. Nada más que agua. Y un agua que... Es más cara la botella, literalmente. Claro, pero... Si quiere Swarovski, ya estamos... Sí. Tiene mucho más valor la botella que el agua misma. Sí, lo que pasa es que el que compra esto, el público objetivo, el que apunta y que la paga, no lo está viendo como lo estamos viendo nosotros de repente, que lo vemos en un lugar diferente. Mucho más lógico, quizás hasta un punto de vista de la conciencia de escasez. Yo he escuchado y más de una vez que me han dicho, no, yo compraría una de repente y después lo que hago es rellenarla y bueno, en determinadas ocasiones la muestro y la pongo y está bien, y es un poco lo que el individuo piensa y es lógico. Seguramente el comprador real no piensa eso, ni está pensando lo que significa. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay un montón de celebridades que son las que entran con esta botellita, yo qué sé, los Emmy, los Globos, los Oscar, y hay millones de gente que lo está viendo, que tiene dinero, pero que no tiene ese nivel de exposición mediática, que quiere pertenecer a ese mundillo, pero que no puede, por más que tenga dinero. Entonces, el consumir las mismas cosas, y que son exclusivas, y que no todos pueden consumir, los acerca a ese mundo del que estamos hablando. Podrá parecernos más o menos bien, pero acá estamos analizando desde el punto de vista de estrategia de negocio. Fíjate, una de las personas que usa para sus campañas esta marca, esta señora se llama Paris Hilton, es la heredera de un imperio multimillonario, y sale ella haciendo parte de la campaña de agua, ¿no? Si lo vemos específicamente de producto, es agua, que sale de un manantial, como puede ser el agua de Salus o de Nativa o cualquier otra. Pero acá tenés muy básico, pero muy claro el ejemplo de cómo no se centraron en producto en este negocio. Su estrategia fue
pasar por otro lado. Su estrategia fue construir un vínculo basado en el agua, producto, la cosa, se copia cada vez más rápido, fácil, barato. Las emociones no. Lo vimos con Harley, lo vimos con Apple, el compañero hablaba de Balenciaga, hablaba de, no me acuerdo qué otra marca, pero casi todos los que se mueven en ese sector de la economía buscan eso. ¿Por qué? Buscan despertar determinado tipo de sensaciones, emociones, y que cada uno de nosotros, integrantes del mercado objetivo, carguemos subjetivamente esa construcción de qué significa la cosa, la marca para nosotros, ¿no? Eso es a lo que se está tendiendo cada vez más a apuntar, a construir vínculos muy fuertes entre la marca y los usuarios, los compradores, a efectos de blindarnos, protegernos de competidores cada vez más, y que muchas veces ingresan al mercado con una estrategia low cost, ¿no? Y sistemáticamente el mensaje es el mismo: mirá, soy igual, pero más barato. Y si justamente no logré esa diferenciación, y ya lo habíamos hablado con ustedes, cualquiera de nosotros, Cortex mediante, entre dos productos o servicios que para mí son iguales, terminó comprando más barato. Yo le decía, ¿no? Tengo un negocio, tengo que buscar un estudio contable, y para mí los estudios contables son todos iguales, y van a salir, sí, ¿cuánto me cobras por llevarme a la empresa? ¿Cuánto me cobras por llevarme? Porque para mí son iguales. En los servicios profesionales, en muchos casos tenemos esta problemática. Nos está hablando clarito que tenemos que buscar estrategias de diferenciación que nos saque de esa comparación sistemática en base precio. Porque lo que connota del otro lado del mercado al que pretendemos captar es, para mí, tu servicio, el de aquel son iguales. Voy a comprar el más barato. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, porque si no ya sabemos cómo termina la historia. ¿De acuerdo? Por eso, conocer cómo pensamos. Según quienes trabajan en esta línea, te refrescan, ¿no? Primero, entender qué pasa acá adentro. Cómo pensamos, cómo percibimos, cómo decidimos. Después, recién después, innovar en productos, servicios, estrategia, comunicación, etc. Hoy hablamos de psicoantropología del consumidor. Conocer a quien es destinatario de nuestra propuesta mucho más en profundidad. Cómo piensa, cómo siente, cómo vive, qué escucha, qué mira, qué lee, qué le importa. Porque eso es lo que nos permite llegar de mejor manera. Sin ese conocimiento, la propuesta estratégica cae en una zona gris donde y hago más o menos lo mismo que hacen todos, porque es lo que hacen todos, y cobro más o menos lo mismo que cobran todos, un poquito menos porque soy nuevo o más chico, lo que sea. Difícilmente hagas la diferencia ahí. Difícilmente. ¿Está bien? Bien. Con esto redondeamos esta básico de neurociencia aplicada, en este caso, al management de la estrategia. ¿Más o menos quedó claro esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. No, por mi parte. Vamos a bajarlo. Quedó claro. Ok. Vamos a bajarlo un poquito más y ahora vamos a meternos ya en la empresa directamente para ver cómo empezamos a movernos dentro de esa estructura que nos contrata, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a generar nuestro diagnóstico situacional. Llego a un negocio, me voy a encargar del área estratégica, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es la secuencia cronológica de acciones que debería trabajar? Primero, básico, tener claro dónde estoy parado. Tener claro dónde estoy parado es tan básico que a veces se da por obvio. Sin embargo, esto nos puede evitar un montón de molestias, dolores de cabeza y perjuicios, ¿no? ¿Qué cosas tendría que meter en este diagnóstico primario básico? Punto 1, fundamental. Esta empresa que me contrata, y de la cual me voy a encargar de su área estratégica, ¿cómo está con respecto a los requisitos legales? ¿Cumple con todo? Y alguien me podrá decir, bueno, pero si yo voy a ser el gerente, ¿para qué me voy a estar fijando de la parte, bueno, si está inscrita en PPS, DGI, Ministerio de Trabajo, bromatología, si vende alimentos, registro alimentario, Banco Seguro? Eso se encarga el estudio, se encarga... No importa. Chequenlo igual. ¿Por qué? Y porque ustedes empiezan a trabajar bien la parte estratégica y salen al mercado, como decíamos en la clase 1,
van a empezar a molestar. Porque si vos captás cuentas, captás clientes, alguien los perdió o alguien no los captó. Y si eso empieza a crecer, molestás. Y muchas veces la respuesta de los competidores, eso lo vamos a ver cuando veamos el parte de management de guerra, puede venir o puede ser utilizando lo que se llaman las armas convencionales o las armas no convencionales. Y dentro de estas últimas aparece la guerra sucia o guerra de guerrilla. ¿Está bien? Y que tenés que conocerla, porque no para que la apliques, pero sabiendo que hay actores que juegan ese tipo de juego. A ver si soy claro. Salís, empezás a funcionar y, o casualidad, te caen inspecciones de todos los tamaños y colores. Qué casualidad, ¿no? Y de repente te encuentran allá, te faltaba algo, no está, y por ahí te clausuran. Ponele. Entonces, por más que no tenga nada que ver contigo, porque eso lo manejaría otra unidad o un estudio o lo que sea, ¿cuánto te afecta a vos, encargado de la estrategia? El hecho de que te cierren, clausuren, multen. Tu competencia la va a utilizar, lo va a poner sobre el tapete, días que de repente no podés trabajar. Todo lo que empezaste a lanzar es como en el juego de la oca, vuelve el casillero 3, ¿no? Y con un costo de imagen asociado importante. Por eso, tenemos que tener claro, voy a salir al mercado, me voy a exponer, vamos a tratar de no dejar espacios, huecos, flancos, vulnerables, básicos, sino cerremos todo lo posible para minimizar que se nos cuelen por esos costados, ¿no? Lo segundo que tenemos que ver, ¿cómo se maneja esa organización con la planificación? ¿Hay cultura de planificar? Y acá, volviendo a ese 90 y pico % de nuestras MIPYMES, donde estadísticamente es más probable que terminemos teniéndolas como clientes o trabajando, hay una tendencia bien notoria, y es que no hay cultura de planificar. Y ya no te hablo de que hay visión, misión, no. Te hablo de que se van a encontrar con empresas, por ejemplo, que trabajan sin un presupuesto anual, algo que usted viene estudiando de primer año de facultad. Y voy a decir, ¿cómo te mueves sin un budget anual? Y bueno, sí, se mueven, porque tienen una propuesta que en vez de ser proactiva es reactiva. Van reaccionando y afectando según lo que pasa. Claro, cuando tenés recursos escasos, el hecho de tener un management reactivo es una muy buena forma de usar mal recursos que son escasos. Y eso te puede complicar enormemente. Entonces, vamos a tener que hacer mucho trabajo interno. Hoy está de moda el concepto de coaching, ¿no? De cómo voy adiestrando, educando de arriba hacia abajo, desde el número 1 a los colegas, si es que hay una estructura gerencial, para trabajar de manera planificada, tratando de ir construyendo hacia adelante y haciendo un mejor uso de recursos que, reitero, son escasos, ¿no? Esto muchas veces lleva tiempo, es un obstáculo importante que desanima, que desalienta y que también muchas veces no luce. No luce sobre todo en este tipo de organizaciones, donde probablemente tú tengas que invertir una cantidad importante de tu tiempo generando las bases, lo vamos a ver más adelante, porque acá tenemos las bases donde vamos a construir, sobre lo que vamos a construir ese emprendimiento o mejorarlo, ¿está bien? Pero al igual que pasa en construcción, cuando estás haciendo los cimientos de la casa o del edificio, estás enterrando miles y miles y miles de unidades monetarias y tiempo, y no luce, pues está enterrado. Y no es poco frecuente que tú estás haciendo este trabajo, un día, 2, 3, y de repente pasa por ahí quien te contrata y te dice, señor contador, ya son 4, 5, 6 días que usted está, y no, mire, no tenemos tiempo para teoría, necesitamos producir. Y eso pasa muy habitual, es muy habitual que funcione así. Con lo cual yo tengo que estar, por eso, expandiendo esa zona de confort, dando conocimiento, haciendo ese coaching que decíamos, para que el otro entienda el porqué, la importancia del trabajo que estamos haciendo. Y que eso que no se ve es lo que le va a dar solidez, sustento, duración a lo que vamos a construir arriba. Y que, insisto, no luce. Es una inversión, no es un gasto. Lo tercero tiene que ver con la operativa, la acción. Lo que se hace, la praxis,
¿tiene algo que ver con lo que se planifique, si se planifica, con lo que es la intención de quien dirige esa unidad o esa empresa? Porque acá también se van a encontrar con la otra cara del tema, ¿no? Empresas de repente un poco más estructuradas, medianitas, donde supuestamente planifican y te dicen, sí, yo tengo acá, mirá, que tenés mi plan general, mi plan de producción, mi plan de ventas, mi Sí, está bien. Con eso vayamos a ver si la diaria, lo que se hace día a día en cada uno de esos lugares, tiene que ver con eso que está supuestamente en el plan. Y ahí se van a encontrar con casi de todo, ¿no? Desde empresas, me ha tocado alguna vez, que, por ejemplo, en el departamento comercial tenés un gerente comercial, un gerente de marketing, uno de ventas, supervisores y vendedores y gente de una estructura interesante, y con decir, che, ¿tenés un plan? Sí, claro, tengo el plan de venta de este año por producto, por zona, por distribuidor. Ah, qué bueno. Y con eso me he ido y de repente aleatoriamente me junté con alguno de los decenas de vendedores y le pregunto, ¿no? Decime, ¿qué opinas del plan de ventas para este año? Y me han dado respuesta como, ah, no, eso es algo que manejan los gerentes. A mí me dicen mis objetivos y punto. Entonces, ¿para qué te sirve algo que quien tiene que estar en la primera línea implementando no tiene idea por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, tenemos que ver hasta dónde la operativa, la acción, cierra eventualmente con esa planificación y trabajar, en todo caso, en ese aspecto. Y por último, ¿qué pasa con el control? Otro tema que seguramente también nos lleve bastante tiempo organizar, ¿no? Vamos a hablar de estrategia. Implica necesariamente un capítulo de control. Ustedes como futuros contadores lo vienen viendo, ¿no? Todo aquello que no se puede medir, no se controla, es peligroso, ¿no? Y si bien hay en la mayor parte de las empresas ya conciencia de que tengo que llevar control de saldo de banco, proveedores, deudores, bla, 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 en otros muchos aspectos de la operativa no es tan claro. Por ejemplo, acciones publicitarias o promocionales, gestión, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no está muy claro también, en muchos casos, cómo elaborar un sistema de control que nos permita después implementar la propuesta estratégica con menos cantidad de resistencia. ¿Cuál es el concepto mayoritario que tenemos en nuestras organizaciones con respecto al control? Si lo analizáramos objetivamente. A ver, nos paramos en, yo qué sé, en 18 de julio, ahí en la plaza de Cagancha, y agarramos aleatoriamente 10 personas. Preguntamos, ¿usted trabaja? Sí. Dígame, ¿qué concepto tiene del control en su empresa? ¿Cómo visualiza usted el control? ¿Cómo lo percibe? Está trabajando y sabe que ahí viene alguien a controlarlo. ¿Qué sensación tiene? La mayor parte de las veces, ¿qué me va a decir la persona? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el concepto predominante con respecto al control? Hay un montón. ¿Es qué? A ver si estoy cumpliendo con La mi mayoría de la trabajo. gente va a decir que lo recontrolan. ¿Por qué? Y porque se siente así, no sé, por la presión, porque, no sé, en realidad como que la gente tiene ese concepto y en realidad por ahí el control es mínimo. No, y es correcto lo que decís vos. Normalmente entre el 85 y el 90% te va a decir control para mí significa, bueno, lo que dijiste vos, hostigamiento, desconfianza, presión, estrés, ver lo que se hace mal, sanciones, la verdad. Y de hecho, los que trabajan o han trabajado ven que de repente, "Ay, guarda que viene", y no, cuando ves que viene el que controla, como que hay una tensión extra. Ahora, también podemos llevarlo al otro lado, ¿no? Si vos decís, bueno, quiero tener una estructura que se pueda alinear, generar patrón integrado de comportamiento, que cuando implementemos una estrategia todo el mundo sume, apoye, etcétera, etcétera, y el control tiene tan mala prensa, bueno, podemos no controlar, ¿no? Esa sería una opción. Y llevado a terreno de que ustedes estudian administración, ¿se acuerdan de Chris Argyris? Decía el hombre X y el hombre Y, ¿no? ¿Por qué no pensar en el hombre X? Decir, tipo, somos todos maduros, disfrutamos el trabajo, sabemos lo que tenemos que hacer, somos responsables,
Bueno, entonces, si todos somos responsables, no controlemos, ya está. Sabemos todos que esto no va a pasar. El problema no es el control. ¿El problema cuál es? El problema es cómo se implementa el control. El problema no es la herramienta, el problema es el uso de la herramienta. Y eso también muchas veces ha generado esa visión demasiado lineal y básica a partir de la cual se toman decisiones o se implementan soluciones que no funcionan. Es decir, generamos una solución conductual a un problema estructural. El problema no es el control. Es como decir, bueno, ¿la energía atómica es buena o mala? No, mala. ¿Por qué es mala? Y la bomba. Sí, bueno, pero en este hospital das energía y es limpia y bla, bla, bla. Entonces el problema no es la energía atómica, el problema es el uso que le des. Y en general, con el control le ocurre lo mismo. Lamentablemente eso es cierto, profe, porque muchos dicen la palabra nuclear y varios salen corriendo, literalmente. Sí. Pero el problema no es el problema es cómo la uses. El problema es todo lo que está alrededor. ¿Tá? Con el control ocurre lo mismo, control, hostigamiento, desconfianza. No. Cuando vamos a, y sobre todo si tenemos la posibilidad de ir desde la base hacia arriba construyendo, que es lo mejor, bueno, el sistema de control es una de las patas que yo debería trabajar para tener después una propuesta estratégica mucho más contundente. ¿Y todo pasa por dónde? Y todo pasa del momento cero, desde que estamos armando el equipo de colaboradores. Ya sea que los heredemos o ya sea que los contratemos. Y eso significa, primero que nada, hay 3-4 aspectos que son básicos. Uno, vender el control, saber para qué se controla. El control no es para castigar, el control no es para ver qué estás haciendo mal. El control es para detectar desviaciones lo antes posible y tomar medidas correctivas que en menor tiempo y con menor costo nos permitan cumplir con lo planificado. O que nos indiquen, el contexto cambió de determinada manera, tenemos que cambiar el plan. Pero lo antes posible me tengo que enterar de eso. Segundo, antes de entrar, deberíamos especificar cómo es el sistema de control. ¿Qué se controla? ¿Quién controla? ¿Con qué parámetros? Porque también ocurre muchísimo que vos entras a trabajar en una empresa, te dicen, bueno, este es su trabajo, usted haga esto, tú te pones a trabajar y trabajás, y de repente pasaron meses y llega, no sé, el final del año, que es un momento sistemático, y tu gerente o tu jefe te dice, venga, fulano, pase por la oficina que le voy a dar la evaluación de su desempeño este año. Y vos decís, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Contra qué? ¿No? Te transformás en paranoico. Si estuve en la casa de Gran Hermano y no me enteré. Entonces, tenemos que tener claro todos los aspectos, porque las reglas de juego tienen que estar planteadas antes de jugar. De forma que el otro pueda decir, ¿sabes qué? No me interesa. Bárbaro, ¿no? Y está bien. Pero si jugamos, estas son las pautas, se controla de esta manera, estas son las personas que controlan, y estos son los parámetros que usan para controlar. ¿No? Y fundamental, con quien ejerce el control o aplica el control, todo esto necesariamente tiene que trabajarse desde el punto de vista ya no solo del qué se hace, sino del cómo se hace. El abordaje del control. Y el abordaje del control necesariamente tiene que ser desde un ángulo totalmente positivo. Y hay, aprovechando neurociencias, elementos contundentes que demuestran que el resultado es totalmente distinto. Cuando alguien me dice y le decís, mirá, esto no hiciste, esto está mal, esto te faltó, y esa es la praxis habitual, cuando ves venir el controller, ya tu cabeza está pensando en un montón de argumentos. Y vas a tener excusas, y vas a tener peros, y ¿por qué no? ¿Por qué? Y te vas a poner a la defensiva. Perder. Sin embargo, esa persona que controla, siendo coherente, como todo lo que le vendimos del control, cuando llega el momento de controlar, perfectamente puede empezar por otro lado. Decir, che, mirá, hiciste muy bien esto, muy bien esto, muy bien esto. Veamos ahora aquellos aspectos donde hay oportunidad de mejora. Y trabajás. Entonces, si el otro no percibe una amenaza, la amígdala no se activa, no hay barrera defensiva, está mucho más permeable a lo que vos le digas, seguramente internalice y se ponga a trabajar, contrariamente a lo que sería historia defensiva, tratando de ver cómo evito que me golpee, y no está pensando en cómo cambiar. Eso es, de alguna manera, elemento sustancial. ¿Cómo hago un abordaje diferente para lograr un resultado diferente? Suena muy básico,
Sin embargo, nos está costando bastante cambiar lo que es la praxis en ese sentido. Y eso es parte del trabajo que van a hacer ustedes, sobre todo si tienen mandos medios en los cuales se van a apoyar. ¿Está bien? El mando medio, ese gerente de primer nivel, como le quiera llamar, es determinante en esto, porque es el que trabaja con la primera línea. Y tenemos mucha oportunidad de mejora ahí. Todavía seguimos en ese grupo mayoritario de empresas con un criterio obsoleto de cómo elegimos el mando medio. Y yo los invito a que vean los ejemplos que ustedes conocen. A quién ponen como encargado, supervisor, y al más viejo, o al más cumplidor, o al que es mejor administrativo, mejor vendedor, lo ponen de gerente o de jefe. No te fijaste si el perfil era, capaz que ni siquiera lo capacitaste y lo pusiste a jugar ahí. Y en muchos casos perdiste un buen administrativo y ganaste un mal jefe, o perdiste un buen vendedor y ganaste un mal jefe. Porque el hombre va a hacer o el hombre o la mujer, ¿no? Va a hacer lo que puede, lo que entiende, y seguramente, como dice Bourdieu, va a replicar el sistema que conoce. Va a hacer lo mismo que hicieron con él. Por donde lo mires, es perder, perder. Entonces, el cambio en esto nos presenta una excelente oportunidad para empezar a hacer la diferencia con nuestros competidores. Y esto no es caro y no es difícil. Está ahí. ¿Está? Segunda batería de elementos a trabajar. Después que hicimos ese diagnóstico primario, lo otro que vamos a chequear, bueno, tomando en cuenta la finalidad de esa empresa que nos contrata, 3 aspectos que son básicos. Yo acá pongo, o ponemos, mejor dicho, en la diapo, finalidad de las sociedades comerciales. No significa que no apliquemos herramientas estratégicas en empresas sin fines de lucro o empresas ONG. Cada vez más requieren estas competencias. Pero todavía son un porcentaje pequeñísimo comparado con el resto. La mayor parte de las veces vamos a terminar trabajando en empresas de este tipo. Entonces, en eso nos vamos a centrar, en la mayoría, ¿no? Si nos toca trabajar en empresas de esta naturaleza, lo primero que yo debo plantearme es, hoy, la propuesta de este negocio, de esta empresa, esta marca que me contrata, ¿cubre realmente necesidades de mercado con sus productos, con sus servicios? Y alguien me dirá, bueno, parece hasta de perogrullo esto, ¿no? ¿Qué empresa va a estar abierta que con su propuesta no cubra realmente necesidades? Y cuidado con eso, volvemos al análisis demasiado superficial y lineal, ¿no? Capaz que en su momento lo cubría, y probablemente hasta lo cubría bien. La pregunta sería hoy, ¿lo sigue haciendo de la misma forma? Porque recuerden aquello de nos quedamos y como funciona lo tocamos y vimos que esto es dinámico y cambiante. Y algo que hoy encuentra vínculo allá afuera, rápidamente la competencia se encarga de ir modificando, cambiando, y empezamos a perder ese grado de satisfactor. Profe, acá hay un problema, porque... Ah, no, pensé que alguien había hablado, perdón. Acá hay un problema. Cubrir todas las necesidades del mercado eso es imposible. Yo voy a tratar de cubrir el tipo de producto que me dedico. ¿Es a eso? Punto. Y el segundo punto es este. Como sociedad, en base a mis capacidades, voy a tratar de cubrir la demanda lo máximo posible. Pero sé que eso podría ser casi imposible debido, valga la redundancia, a las capacidades que yo tengo. O sea, estoy tratando de que todos se satisfagan, pero al mismo tiempo tratando de no hundirme como empresa. Eso es un problema. Debo encontrar un equilibrio. Capaz que no fui claro, porque ahí no dice cubrir todas las necesidades, dice cubrir necesidades. Eso implica para el tipo de producto o servicio que vos ofrecés. Si vos sos un estudio contable, lo que vas a buscar es cubrir necesidades desde el punto de vista de los servicios que vos ofrecés, serán contables, financieros, tributarios, no sé lo que sea. Eso. Ahí, según el público al que vos apuntás, es donde tenés que esmerarte en cubrir y que te perciban, desde el punto de vista de lo que vos ofreces, como un solucionador real. ¿Está bien? No el resto, en eso. Y eso es lo que tenemos que estar sistemáticamente cuidando.
Y yo los invito a que vean cómo hay empresas en el rubro servicios, no importa si es un estudio contable, una escribanía, el currículum, y dice, mi horario es de lunes a viernes de 10 a 5, no sé, a 17. Históricamente fue así. Sin embargo, en los últimos tiempos, algunos estudios profesionales dicen, no, yo estoy donde vos tenés que estar. Y no tenés por qué venir a mi estudio. Yo voy a tu empresa, que es donde estás vos, y tenés que estar en tu negocio. Y si tenés un negocio importante y soy escribano y por ahí lo cerrás el sábado, yo voy el sábado, voy hasta donde estés y no perdés el negocio. Cosas por el estilo. Y que rompen con lo que era la práctica, porque hoy las necesidades pasan por otro lado. Y de repente yo tengo que cubrir esas necesidades rompiendo con lo que era una praxis habitual para el sector. A eso es a lo que se refiere este punto, ¿no? Es decir, adaptarme a esos requerimientos cambiantes dentro de lo que son mis posibilidades, mis recursos y el servicio que presto, necesariamente. ¿Sabes? Y eso que haga hoy, que mejore con respecto a mis competidores, seguramente dentro de poco tiempo lo voy a tener que cambiar. ¿No? Lo segundo viene de la mano. No importa lo que vendamos, producto o servicio, tenemos que dar el mejor servicio posible. La experiencia. El otro tiene que quedarse con la sensación de que recibió más de lo que esperaba. Y sobre todo, si somos pequeños, tenemos menos recursos, esto, el servicio, es lo que nos va a permitir competir y ganar clientes con respecto a empresas muy grandes. Y que de repente no pueden dar esa customización que sí puedo dar yo por un tema de estructura, un tema de costos. Ahí tenemos una ventaja comparativa interesante que deberíamos usar mucho más. Sobre todo, insisto, si estamos compitiendo con empresas que tienen más recursos que nosotros, pero capaz que con estructuras mucho más pesadas y que no pueden tener determinado tipo de respuesta que sí puedo tener yo, más rápido y mucho más puntual, ¿no? Y vaya si eso me va a permitir competir y con creces, ¿no? Bien, y por último, no menos importante, ganar dinero. Cuando hablamos de estrategia en empresas comerciales, esto es uno de los chequeos sistemáticos que tenemos que hacer. Todo aquello que vayamos a proponer, desde el punto de vista de la propuesta estratégica, yo tengo que chequear antes de proponerlo que directa o indirectamente lleve a ganar más dinero. Y si la respuesta no es sí, quizás no tenga que proponerlo. La estrategia es para eso. Entonces yo tendría que estar sistemáticamente chequeando esto, ¿no? Esto que voy a proponer, esto que quiero implementar, cambiar, agregar, quitar, directa o indirectamente, ¿va a ayudar a que la empresa gane más dinero? Y tiene que aparecer un sí. Si no, directamente no es para nosotros en ese momento y lugar, ¿no? Bien, muchachos, hasta aquí lo de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no hubiera quedado claro? Por mi lado, no. Por mi lado tampoco. Por mi lado tampoco, profe. Bueno, No, por mí bien de bien. bueno, cualquier duda, lo vemos la que viene o me escriben si fuera del caso. ¿De acuerdo? Muchachos, nos vemos el próximo lunes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, profe.